semana reportamos otro asesinato de un trabajador del puerto de Guayaquil. Van 3 en lo que van del año, me refiero a los de los puertos. Y esos puertos son puntos clave para los narcos porque desde allí contaminan con droga los contenedores y por eso estas muertes están cargadas de un mensaje también claro que puede venir de estas bandas criminales. O cooperan o los matan. Y habrá que investigar además de los que son extorsionados, a los que podrían ser infiltrados por esas mismas bandas y están allí operando. Lo cierto es que los equipos fueron hasta el puerto, intentamos conversar con los trabajadores y tienen pavor de hablar. Un ejemplo de cómo está la criminalidad. Nos acompaña Pablo Arosemena, el gobernador del Guayas. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Steffi, por la oportunidad. Un saludo cordial para todos tus televidentes. Gracias por acompañarnos. ¿Van a aumentar el patrullaje en los alrededores del puerto? Ok, es lo que han informado. Y ahí lo que correspondería es también inteligencia para desmantelar estas estructuras que podrían estar funcionando desde los puertos. ¿Eso lo van a hacer? Sí, lo importante primero es tener una panorámica de los 5 pilares fundamentales de la seguridad ciudadana. El primer pilar es las fuerzas de orden público, donde está la Policía Nacional, y sobre eso te voy a comentar. También Fuerzas Armadas, en lo que la Constitución y la ley le permite hacer. Un segundo pilar tiene que ver con la justicia, los operadores de justicia, las cortes, jueces, fiscales, consejos de judicatura. Finalmente tenemos también un tercer pilar que debe ser muy robusto, la Asamblea de la Ley, pasar de una ley pro delincuente, una ley pro policía, pro ciudadano, que las leyes no intimiden al policía, que intimiden al delincuente. Un cuarto pilar, los GATS, los municipios donde tienen la corresponsabilidad de acuerdo al COTAD y puede haber más oportunidad de mejora en cuanto al trabajo en equipo, aportando seguridad metropolitana. Y finalmente la sociedad civil, ahí está la academia, los medios, etcétera. Son 5 pilares para tener una robusta seguridad ciudadana. Específicamente sobre lo que tú planteas, que es uno de los pilares dentro del cual la gobernación es la gran coordinación, liderazgo, seguimiento y control de lo que sucede con la Policía Nacional en Guayas, te puedo decir que tenemos policías reforzados, que se están cambiando las estrategias. Tenemos un nuevo comandante general de policía aquí en Guayas, el general Zárate, y esas nuevas estrategias tienen por criterio definir un Pareto. ¿Cuáles son las zonas más calientes? Porque cuando tú miras el mapa de la violencia de Guayaquil o el mapa del delito, es muy claro. El mapa de la violencia, donde cada muerte violenta es un punto, te lleva claramente hacia el sur de Guayaquil, hacia el puerto, por donde entra y sale la droga. Y está bastante bien identificado. Por eso le preguntaba cuál era el plan específicamente en los puertos, porque si bien los puntos calientes hoy se tienen identificado con el aumento que ha habido, lo sabemos no desde ahora, sino desde hace años que venimos reportando lo que ocurre ahí, pero particularmente en el puerto son historias repetidas también que se vienen contando y desmantelar esas estructuras implica inteligencia, esfuerzo y recursos. Correcto. Ahí algo clave es que, contrario a lo que a veces se piensa, el tema de la mano dura, que es muy necesaria, pero para desbaratar o desarticular esas bandas narcodelictivas, más que eso, el énfasis está en las unidades investigativas e inteligencia de la policía. Te doy un ejemplo concreto. 10 días atrás hicimos un operativo que nos llevó a una finca, luego a una casa y finalmente desarticulamos una banda narcodelictiva, un colombiano. Incautamos 8 toneladas de droga en una casa en Vía Salitre, a 15 minutos de la puntilla de San Borondón, valor de mercado 320 millones de dólares, y no se disparó un tiro en ese operativo. Ahora, ¿cuándo arrancó ese operativo? 4 meses antes, haciendo colaboración con organismos internacionales, con los países que apoyan, para poder dar con estas bandas narcodelictivas. O sea que al narcotráfico se lo combate sobre todo con inteligencia de la policía. Ese es el elemento esencial. Y le voy a preguntar más adelante sobre los recursos, por lo que nos decían ayer a propósito de qué tan dotados están y la tecnología que cuentan, pero también el número de efectivos, los policías. Para seguridad se necesitan más policías. Usted decía que 4 sería el indicador internacional, es decir, de 4 policías por cada 1000 personas y que tenemos 2.7, es decir, casi la mitad, pero con los 1000 policías más que van a destinar a las áreas más conflictivas, imagino yo, ¿se llegaría a blindar por lo menos esos puntos donde estamos reportando casi a diario casos de sicariato? A ver, estamos fortaleciendo la policía, pero es importante tener el panorama claro. De acuerdo a la ONU, el indicador internacional es 4 servidores policiales cada 1000 habitantes. Ecuador tiene 2,7 policías cada 1000 habitantes. La zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón, el indicador no es igual al promedio de Ecuador, es aún más deficitario. Ya incluyendo los... Incluso con los 1000 más que vendría. Correcto, que de los cuales ya la inmensa mayoría ya están aquí 500 presentes. están acá. 800 y un poco más, ya están aquí presentes. Pero aún así estamos nosotros resolviendo problemas donde durante años no se había hecho lo suficiente para fortalecer a la policía. Pero que nos dice, aún con eso el déficit sigue siendo aún más grande en estas zonas. Ahora, ¿cómo se
Me refiero a si son los puntos más conflictivos, Así los más peligrosos, ¿cómo siguen siendo los de mayor déficit en número de policías? Claro, es que al país, al Ecuador, le faltan más de 20.000 policías, en promedio, de acuerdo a cumplir al estándar internacional. Formar un policía toma 2 años, formar un oficial de policía toma 4 años. Cuando entramos al gobierno, preguntamos cuándo viene la nueva camada. Y por pandemia, por las razones que fueran, el gobierno anterior no había abierto ese proceso. Nosotros lo abrimos. En noviembre del año pasado, aplicaron para ser policía 500.000 personas. Pasaron todos los filtros alrededor de 2.000, el 0,5%. No es fácil ser policía. Por eso siempre hay que darle el respaldo a las personas que logran ser policías, porque son los que arriesgan su vida y su libertad por defender nuestra vida y nuestra libertad. Ahora, con ese recurso que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Tal vez más importante, ¿cuáles son los resultados que ahora estamos obteniendo? Tengo aquí unos gráficos rápidos que quiero mostrar. Por ejemplo, este primero. Está la droga incautada en enero de este año, Estefi. Guayas es la provincia donde hemos tenido la mayor productividad, los mejores en todo el Ecuador. 10.26 toneladas en el mes de enero. Más de la mitad de lo incautado en el país, digámosla. Alrededor de un 70% de lo incautado ha sido en Guayas. Droga. Ahora, solamente en ese cuadro, si es que el número en Guayas, a diferencia de las otras provincias, es tan más alto, y usted dice, hemos sido mucho más productivos, pero también nos habla de que hay mucha más droga circulando en esas provincias, y el que se esté incautando más, de hecho, con años récord que han batido como el año pasado, en incautación, lo cual 210 es bueno. toneladas. Nunca antes en la historia se había incautado Pero tanto. también habla de que entonces quizás nunca antes en la historia haya estado circulando la cantidad de droga que está ahora entrando al país. Yo te diría 2 cosas. Uno, definitivamente están traficando más los traficantes. Está claro eso ahí. Pero lo que nosotros controlamos desde la gobernación en coordinación con policía, Fuerzas Armadas y el resto de operadores de la seguridad de la ciudad, tiene que ver con un trabajo que se ha hecho, que nunca antes se había hecho, porque uno tiene que hablar sobre los logros. Y 210 toneladas de droga incautadas el año pasado. La mitad de eso aquí en Guayas, dicho sea de paso, te evidencia que hay un trabajo que se está haciendo. Lo propio con lo que acabo de decir. En el mes de enero se ha incautado más droga en Guayas que en cualquier otro momento de la historia. Solamente para mostrarte 3 datos más. Delincuentes aprendidos. La gente dice, ¿dónde están los delincuentes aprendidos? En Guayas es la provincia que más delincuentes ha aprendido en lo que va del año. Un promedio de 20 diarios, más de 20 diarios. Todos los días aprendemos a 20 delincuentes. Permítame quedarme ahí porque le quiero preguntar sobre esos aprendidos y qué es lo que viene después de esa historia. En el caso del Cerro Santa Ana, por ejemplo, recordemos el caso de ese turista que fue asesinado, él no se dejó robar, se resistió y ¿qué pasó? Pues le dispararon. Estamos hablando de un sector turístico en Guayaquil. Un guardia, por otro lado, que no se puede ni se atreve a actuar, la policía que no es suficiente. ¿Y qué ocurre si es que llega a aparecer un buen policía que arriesga, como usted dice, la vida? Puede servir de poco, porque si el delincuente es agarrado cuando el caso llega a los operadores de la justicia, los que mandan desde las cárceles, en cambio, son otros. El poder del narcotráfico está infiltrado en el sistema de justicia y está haciendo aún más difícil la tarea. Entonces, ¿qué reformas están planteando para que se pueda evitar ese desfile que está ocurriendo, que entran y salen de las cárceles, más allá del aumento en el número de detenciones, lo cual es bueno, pero es que luego esos mismos, o por lo menos el 70% de ellos, estén en la misma esquina 2 semanas después? De acuerdo. Has hablado por lo menos de 3 problemas. Uno de esos compete a lo que hace la policía. La policía está haciendo su trabajo. Estamos agarrando a los delincuentes. Ahora, luego está el otro pilar de la seguridad, que es lo que sucede con los operadores de justicia. Si los están procesando debidamente, soltando. Luego, ¿qué sucede en el sistema carcelario? Pero son otras instancias que ya no competen a la función, digamos, directamente lo que se puede coordinar desde la gobernación, porque los poderes son independientes. Ahora, solamente quiero cerrar el dato. Guayas es la provincia que tiene más delincuentes apresados en lo que va del año, la mayor productividad. 2 datos más, Estefi, que son importantes, que creo que no son conocidos. Armas de fuego incautadas en enero de 2022. Guayas es la provincia que tiene más resultados de armas de fuego incautadas. Pensemos en las vidas que estamos salvando, porque el arma de fuego es usada para delinquir y para matar. Todos los días converso con policías que están en las trincheras, que me están diciendo los operativos que están realizando para poder incautar estas armas, porque no es que te la encuentres así nomás. Dicho sea de paso, te voy a dar un dato que no es conocido. Con el viceministro de Seguridad, Max Campos, estamos trabajando en un plan de desarme, que consiste en dar incentivos a las familias, siguiendo las mejores prácticas de Brasil y Colombia, para que las familias puedan ser parte de la solución. ¿Cómo? ¿Denunciando? Entregando las armas a la Policía Nacional, porque todo el problema del... ¿Les pagan?
con incentivos. Esas son las mejores prácticas. Brasil, Colombia, Max Campos, que es el viceministro de Seguridad, que es la persona que más conoce de seguridad del país, estamos trabajando juntos en ese plan de desarme, que es un elemento más, porque los planes de seguridad, los planes de acción son, si el problema es multicausal, la solución necesariamente debe ser integral, no hay una bala de plata. Y justamente hablando de esa solución integral, siendo esta una amenaza transnacional, como lo han reconocido, a la que nos estamos enfrentando como país, para la ciudadanía ya no es suficiente un hasta aquí es mi competencia de cada instancia del Estado, porque es lo que escuchamos en cada una de las instancias, y si bien hay independencia de cada uno de los poderes, cuando son cárteles mexicanos los que están operando, cuando las bandas acá están armadas, afuera y dentro de las cárceles, una legislación que no sea, usted dice, pro delincuente, más bien, ¿qué más tiene que incluir? Porque si bien es otra rama, desde la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, de lo que se ha planteado con las reformas ahora, incluso están planteando eliminar la prisión preventiva en delitos que sean penados con menos de 3 años, o sea, los menos graves. Pero el problema es que ahora empiezan robando y terminan matando, y eso sí les compete a ustedes porque es donde entran. Tú has dicho algo clave, lo importante es trabajar en equipo. En este caso, el gobierno toma la iniciativa, lidera y plantea una serie de reformas a varios cuerpos legales para fortalecer la seguridad. Buena cosa que la Asamblea ya ha calificado en el CAL, eso es algo positivo, está avanzando. Yo creo que ahí sí es importante que la Asamblea se sensibilice, porque el principal problema, no solo de Guayas, del país, es ayuda de los asambleístas. Necesitamos que ellos conversen también con los ciudadanos, que conversen con la policía, porque a mí me toca también conversar con mucho experto jurídico en el tema penal, y me dicen, no, el tema, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza, está perfecto tal y como está en el papel, pero eso no es verdad. Si tú hablas con cualquier policía, te va a decir que él no siente que tiene igualdad de derechos, siquiera, que una persona privada de libertad o que un delincuente, y eso está mal. No puede ser que tengamos a los policías autocensurados, y con justa razón, pues si hay 500 policías que están presos, otros cuantos más que están procesados. Necesitamos que la policía se sienta respaldada. El presidente de la República ha dado ese respaldo, no solamente de palabra, con acciones, con condecoraciones que hacemos a diario a los policías que en cumplimiento de su deber atrapan a los delincuentes o logran abatir a delincuentes, sino que también necesitamos que la Asamblea le dé velocidad a ese proyecto de ley que puede ser enriquecido sin duda, pero que tiene ahí ya un punto de partida, y es que necesitamos que los policías tengan ese debido respaldo, ese acompañamiento en el tema del uso progresivo de la fuerza, que es uno de los temas. Solamente quería cerrar, porque no lo terminé de hacer, que te decía hace un instante lo importante que es las armas de fuego incautadas, porque todo el problema se da por droga y por armas. Ninguna se produce en Ecuador, entra por las fronteras. Guayas es la provincia que tiene mayor productividad, resultados en incautación de armas. Y por último, los vehículos robados que son recuperados. Guayas es la provincia que tiene mayor productividad y resultados en vehículos robados recuperados. Entonces, la Policía Nacional está haciendo un trabajo dentro de las limitaciones que se tiene. Estamos buscando trabajar en equipo, y ahí es donde está la oportunidad para poder atravesar esta tormenta, que lo podemos hacer, pero tenemos que hacerlo en equipo entre todos. Cuando usted habla del control de armas, una cosa es también el control afuera, en las calles me refiero, y el control adentro, en las cárceles, porque están armados, y recuperar el control es no estar a la expectativa de cuándo disparen, cuándo será la nueva matanza, y para eso la estrategia sigue siendo pacificación, no necesariamente es mano dura, dice usted, y por otro lado, el presidente dice, este repunte que estamos viendo en el crimen, en las calles, es por la decisión de enfrentar a estas bandas, pero si ese es el caso, pregunto entonces, lo que podría ocurrir más adelante es que al enfrentarles más, es peor aún la violencia y la criminalidad la que deberíamos esperar. A ver, tú has tocado, yo creo que el tema más importante de todos, y es que el gobierno ha tomado una decisión y la sociedad civil tiene que darle el respaldo a ese camino que se está avanzando. Y es, contra el narcotráfico hay dos opciones. O puedes transar, contemporizar, así como tal vez se hizo en el pasado, o puedes decidir luchar de frente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Este gobierno liderado por Guillermo Lasso ha decidido enfrentar al narcotráfico. Lo estamos haciendo. Producto de eso es que tenemos la mayor incautación de droga en la historia de este país. Esas acciones generan consecuencias. No en balde, en el primer mes de este año, en Guayas se triplican las muertes violentas, como tú bien lo mencionas, sicariatos, asesinatos, homicidios intencionales, y se triplica la incautación de droga. Entonces vemos claramente cómo hay una correlación ahí. Entonces nosotros no vamos a
dejar de luchar contra el narcotráfico, pero tenemos que hacerlo con el apoyo de todos, porque esta película en otros países las están viviendo 20 o 30 años más adelante, Colombia, México, y donde se logra tener una mejor situación es donde están unidos todos, no solamente las autoridades, la policía, sino la sociedad civil. Donde estamos unidos tenemos la posibilidad de prevalecer. Usted hablaba de los recursos y cómo se intenta reforzar también en el caso de la policía y manteniendo las diferencias en cuanto a competencias. Conversábamos ayer con la exsecretaria de Inteligencia y ella nos decía cómo en la misma inteligencia les ha faltado tecnología, incluso que no tenían lo suficiente el chip o la tecnología para poder hablar por teléfono. Desde la cárcel, ¿qué ocurre? Y el viceministro, por cierto, reconoció que los delincuentes podrían tener mejor tecnología que nuestra propia inteligencia. En la lista de inversiones está un tema de infraestructura tecnológica para una plataforma que hablan de ciberseguridad. Veo que son casi 4 millones de dólares. ¿Eso para qué sería? Bueno, lo primero es que hoy en el gobierno de Guillermo Lasso los servicios de inteligencia sirven para investigar a los delincuentes, a los criminales, y no como sucedía antes, que la inteligencia era para investigar a los opositores, a los periodistas, a los empresarios, a los grupos y colectivos que eran distintos de pensamiento al gobierno. Hoy la inteligencia es para combatir los delincuentes, no para perseguir a la gente, primera cosa. Segunda cosa, los 9 millones de dólares concretos, ¿en qué van a ser desembolsados e invertidos? Lo primero, el presidente ha conseguido estos recursos, se han liberado del Ministerio de Economía y Finanzas y están a disposición del Ministerio de Gobierno para ser invertidos en la policía. Concretamente, ¿cómo? Primero, vehículos. Hay un déficit de vehículos que la propia policía de la zona 8 ha identificado, alrededor de 100 vehículos para más patrullaje. Porque puedes tener los policías, pero si no tienes la patrulla, pues necesitas tener las dos cosas para poder hacer el patrullaje como se debe. Lo segundo, motos, sobre todo en Guayaquil se requiere hacer patrullaje en calles secundarias. La gente me pide hasta en viajes. En el invierno es importante patrullar en motos, son más de 60 motos. Entonces tienes vehículos, tienes motos y luego tienes equipamiento, donde vas de chalecos antibalas que son necesarios para la Policía Nacional, pasando por tecnología de diverso tipo. No puedo mencionar todos los detalles porque son temas de seguridad que son sensibles, pero va un poco en las líneas de lo que tú mencionas y otras cosas más que hoy, en el año 2022, luchando contra el narcotráfico, tenemos que estar un paso adelante en tecnología. Parte de los retos que se vienen también, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Esther. Con ustedes, vamos a una pausa y